Bueno, vamos a hablar de los principios del derecho penal. ¿Qué son los principios del derecho penal? El doctor Lascano los define como límites a la potestad punitiva del Estado. Limitaciones esenciales a todo Estado de Derecho que se van a traducir en condicionamientos al momento de tener que atribuir una responsabilidad penal, como así también al momento de imponer una pena correspondiente. En efecto, y teniendo en cuenta las palabras del doctor Lascano, podemos decir que los principios del derecho penal son estos, son límites impuestos por nuestra Constitución Nacional a través de su articulado, límites impuestos a la potestad punitiva del Estado, la cual nos van a servir como guía al momento de tener que atribuir una responsabilidad penal que pese sobre un supuesto autor o partícipe de un determinado hecho delictivo, como así también al momento de imponer una respectiva pena o medida de seguridad según corresponda. Uno de los principios que vamos a encontrar en nuestra Constitución Nacional es el principio de legalidad. Lo vamos a encontrar en su artículo 18, más precisamente en su primera parte, cuando dice que ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. De aquí el aforismo que dice nullum crimen, nulla poena, sine previa lege. Este aforismo es muy importante tenerlo en cuenta, ya que va a sintetizar el significado del principio de legalidad. Nos dice que el único fundamento de un castigo es una ley, en sentido formal, emanada del Poder Legislativo en su condición de representante del pueblo, sancionada según el procedimiento, contenido y competencias delimitadas y reguladas por nuestra Constitución Nacional. Esa ley tiene que estar vigente al momento de la comisión del hecho y determinar esa acción como un delito, o sea, tiene que ser escrita, estricta, típica, tipificada, y determinar como castigo una correspondiente pena. El sentido de ser estricta y escrita no solamente va a pesar sobre la delimitación de la tipicidad, sino también sobre la determinación del castigo, o sea, la pena como castigo. De aquí lo que se conoce como mandato determinación, con lo cual va a quedar excluida la analogía en el derecho penal en perjuicio del imputado. El sentido de que esta ley sea previa a la comisión del delito va a consagrar el principio de irretroactividad de la ley penal en perjuicio del imputado. Este principio de irretroactividad nos dice básicamente que el agente que va a llevar adelante la acción tiene que saber de antemano que esta acción configura o no un delito, y en el caso de estar incurriendo en un delito, saber también cuál es la pena que va a pesar sobre él. El artículo 18 va a configurar lo que se dice una garantía sustantiva, la cual va a delimitar la potestad punitiva del Estado prácticamente en todo su alcance, no solamente en la primera parte, la cual acabamos de analizar, que dice que ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, sino también en su parte consecuente, cuando nos dice ni juzgado por comisiones especiales, ni sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Nadie está obligado a declarar en su contra y es inviolable la defensa en juicio de su derecho y de sus personas. Teniendo en cuenta todo el contenido de este artículo, podemos decir que de este principio se van a desprender 4 garantías procesales. En primer lugar, podemos decir que es una garantía criminal. Cuando el artículo reza fundado en ley anterior al hecho del proceso, nos está diciendo que se exige que el hecho que se persigue penalmente esté configurado como un delito por una ley previa. Nullum crimen sine lege. También vamos a decir que es una garantía penal, puesto que se le va a exigir a esa ley que no solamente determine que esta acción es un delito, sino que también determine una pena como castigo. Nulla pena sine lege. También es una garantía jurisdiccional, al decir el artículo ni juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Nos está diciendo que tanto la atribución de la responsabilidad como la imposición de la pena van a estar
determinados por una sentencia judicial según procedimiento legal establecido. Y por último podemos decir que es una garantía de ejecución, puesto que el cumplimiento de la pena también se le va a exigir que esté regulado por una ley. Es importante saber que este conjunto de garantías no solamente se van a poder aplicar ante la imposición de la pena, sino también ante la imposición de una medida de seguridad. Otro de los principios que se va a derivar del principio de legalidad lo vamos a encontrar en el artículo 19, en su segunda parte, cuando reza que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, es el principio de reserva. Al respecto, el doctor Lascano define que este principio sostiene la idea política de reservarle a los individuos como zona exenta de castigo aquellas acciones que por inmorales o perjudiciales que sean no están configuradas ni castigadas por una ley previa a su acaecer. Se configura de este modo una garantía individual, podemos decir, ante el órgano de legislación penal, el cual va a tener prohibido castigar una conducta que de manera previa no ha sido, previa a su acaecer, no ha sido configurada como delito. Por ende se la va a considerar como no prohibida por el ordenamiento jurídico. Podemos decir entonces que el artículo 19, en su segunda parte, cuando expresa el principio de reserva, está haciendo referencia a la facultad del hombre dentro de lo permitido, o sea, lo no prohibido por el ordenamiento jurídico. Por ende queda exento de la potestad punitiva del Estado. Básicamente todo lo que no está tipificado como delito va a quedar reservado a la privacidad del hombre y exento de la potestad punitiva. En síntesis, podemos decir que el artículo 19 en su segunda parte constituye un límite al legislador, el cual no va a poder prohibir una conducta permitida por el ordenamiento jurídico y va a quedar reservada el ámbito de privacidad del hombre. Es importante entender que el ámbito de privacidad no solamente lo vamos a limitar al aspecto de intimidad del mismo, sino que también vamos a abarcar todas aquellas conductas que el hombre realice en público en tanto y cuanto no perjudiquen los derechos de terceros que estén de manera previa tutelados por el derecho penal. ¿Sí? Vale decir que en el derecho penal todas aquellas acciones que están castigadas como delito, ¿sí? Que están configuradas como delito, están encerradas dentro de un numerus clausus. Otro de los principios que deriva del artículo 19 lo vamos a encontrar en su primera parte, que es el principio de lesividad, o sea, lesión jurídica, referido puntualmente a la acción del hombre y la exterioridad de la misma. Este artículo dice que las acciones que de ningún modo ofendan el orden público, la moral pública, ni perjudiquen a terceros, serán reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. El doctor Lascano nos dice que este principio configura las bases de un derecho penal liberal, el cual tiene como regla general y esencial la de impedir, prohibir aquellas acciones que no perjudiquen o que de algún modo ofendan la moral pública, los derechos individuales y sociales de un tercero, o sea, lo que hacen al orden público y a la moral pública. En efecto, este principio va a exigirle al legislador que el cual va a solamente poder configurar como delito aquellas acciones del hombre que necesariamente se exterioricen y que en esa exterioridad generen una lesión o un perjuicio a un bien jurídico de un tercero, en tanto y cuanto esa acción en su aspecto exterior
no genera una lesión ni un perjuicio a un tercero, pues bien, no podrá ser prohibida. La diferencia que va a existir, ¿no es cierto?, entre estos dos principios que emanan del artículo 19, el de reserva y de lesividad, va a radicar en que, por un lado, el de reserva nos dice que aquellas acciones que, por más inmorales, perjudiciales que sean, no están configuradas como delito, pues bien, no pueden ser castigadas. Podemos decir entonces que el principio de reserva va a imponer un límite a la potestad punitiva del Estado. Y el de lesividad nos dice que para que se configure como delito una acción, necesariamente tiene que ser exterior y ocasionar una lesión o un perjuicio a un tercero. En tanto y cuanto estas acciones exteriores no ocasionen una lesión ni un perjuicio a tercero, pues bien, no podrán ser prohibidas. Entonces vamos a decir que el principio de lesividad va a poner un límite a la potestad de prohibir que tiene el Estado. Por último, vamos a hablar de un principio que configura una garantía para el judiciable también. Es el principio de non bis in idem. Este principio se le otorga la categoría de garantía constitucional a partir de la última reforma de la Constitución Nacional, la del año 1994, en la cual se incluyen pactos y tratados internacionales y se les otorga la categoría de jerarquía, de que tienen jerarquía constitucional. En el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional lo vamos a encontrar como declaraciones, convenciones y pactos complementarios de derechos y garantías. A este principio que prohíbe la persecución penal más de una vez por el mismo hecho o un mismo sujeto, lo vamos a encontrar puntualmente en el artículo 8, inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al decir de este artículo dice que el inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido nuevamente a juicio por los mismos hechos. Bueno, de manera analítica y a priori podemos decir que ya en este principio se está garantizando la prohibición de la doble persecución penal al mismo sujeto por los mismos hechos. Y también vamos a encontrar en el artículo 14, inciso 7 de la Convención de Derechos Políticos y Civiles, en donde en su artículo 14, inciso 7, nos dice que nadie podrá ser sometido a juicio ni sancionado por un delito por el cual ya fue condenado o absuelto. En este artículo vemos que se plantea una ampliación de esta garantía de prohibir la doble persecución penal, ya que se tiene en cuenta la doble hipótesis, ¿no? Esto de tener en cuenta la condena o la absolución. De este modo, a partir del año 94 ya queda integrado dentro del grupo de garantías a los judiciables esta garantía que prohíbe, ¿no es cierto?, la doble persecución penal a un mismo sujeto por los mismos hechos. Por último, podemos decir que procesalmente y a fines de poder aplicar esta garantía va a ser menester la concurrencia de la triple identidad: sujeto, objeto y causa. O sea, para que esta garantía tenga efecto siempre tiene que recaer sobre el mismo sujeto, sobre el mismo objeto y la misma causa en la cual se lo está sometiendo, ¿no es cierto?, a juicio. Bien, hasta aquí los 4 principios que exige el programa de EFIP 2019, los 4 principios del derecho penal.